Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando estén mirando el video. Ya me conocen, mi nombre es Fernando Saltalegio y acá vamos a estar hablando de la materia de Unidad de Definición Institucional 2, UDI 2. Como ya hablamos en la introducción, en la videollamada de apertura de la materia, en este espacio vamos a complementar conocimientos de farmacología en enfermería y el principal tema que vamos a tratar en este momento es la farmacología de las vacunas. Un poco la idea de elegir el complemento de farmacología de las vacunas es un tema que no está contemplado dentro de la materia de farmacología y como enfermeros estamos sumamente ligados a la vacunación, ya sea en el ámbito hospitalario como en el ámbito comunitario, principalmente en el ámbito comunitario, que es nuestra función, la de ser los vacunadores, desde las distintas estrategias que se elaboren para acceder a la vacunación en un sistema de vacunación tan amplio como el que tenemos en Argentina. También es importante que podamos entender cómo funcionan estas vacunas, cuáles son los objetivos de esta vacuna y principalmente cómo actúa nuestro sistema inmunitario en función a estas vacunas que se están aplicando. Nuestro calendario de vacunación es sumamente extenso y tenemos distintas variedades y distintos tipos de vacunas que vamos a ir aplicando y es importante entender cómo funciona nuestro sistema inmunitario y al mismo tiempo cómo las distintas tecnologías de vacuna van a ir actuando en este sistema inmunitario. Por eso vamos a hablar de farmacología de las vacunas. Y en este encuentro, más que de farmacología de las vacunas, de lo que vamos a estar hablando es un poco de nuestro sistema inmunitario. Pero para entender bien cómo funcionan estas vacunas, primero tenemos que entender en sí qué es lo que han logrado estas vacunas. La vacunación ha sido uno de los principales logros tecnológicos de la humanidad en cuanto a su impacto en la salud pública, ¿sí? El principal logro de la salud pública, o uno de los principales avances en cuanto a la implementación de estrategias de salud pública, ha sido la implementación de la potabilización del agua. Yo no sé si ya lo hemos hablado esto o si lo han hablado en otra materia, el brote de cólera que ocurre en Inglaterra, en donde Jon Snow, que no es el de Game of Thrones, que es el verdadero Jon Snow, que se lo considera el padre de la epidemiología, el loco lo que pudo hacer es antes de la teoría del germen, antes de saber que existan los gérmenes, él lo que pudo hacer es mapear los enfermos de cólera en la ciudad y se dio cuenta de que los enfermos de cólera juntaban agua de una de las bocas de agua que tenía la ciudad. Entonces inmediatamente cerraron esa boca de agua y se pudo controlar el brote de cólera. A partir de esa estrategia, a partir de ese descubrimiento, empezaron a encontrar que el agua potable era uno de los accesos que debía tener el ser humano para poder garantizar ciertos estados de salud. Y esa es la principal intervención en salud pública que se ha hecho, es la de garantizar la potabilización del agua, que bueno, hay muchas regiones en donde este agua potable todavía no está garantizada, etcétera, etcétera, pero no nos vamos a meter en esa discusión. En el segundo lugar de impacto está la implementación de vacunas. ¿Por qué la implementación de vacunas implica un impacto tan grande en la salud pública? Bueno, porque significa protección al individuo, que esta protección al individuo se traduce en una menor susceptibilidad a la infección de determinados gérmenes, de esos gérmenes a los que estamos tratando de cubrir
con la vacunación. Y más allá de la inmunidad individual que pueda generar la aplicación de la vacuna, también genera una inmunidad colectiva, porque al haber una mayoría de individuos inmunizados a través de la vacuna, los gérmenes, estos que se está protegiendo, no tienen lugar para reproducirse y seguir expandiéndose. Entonces, no solamente la vacunación genera una inmunidad individual en determinadas personas, sino que también genera una inmunidad colectiva a raíz de que no puede haber circulación del germen porque no tiene huéspedes en los que reproducirse y seguir reproduciendo la infección. Entonces, la idea de poder tener vacunas no solamente es a nivel individual y poder tener estrategias individuales de prevención de la enfermedad, sino que tienen un carácter colectivo, porque si se logran unas altas coberturas de vacunación podemos llegar a erradicar enfermedades. Este año, fin del año pasado, principio de este año, hubo un brote muy grande de sarampión en la provincia de Buenos Aires. Y ese brote grande de sarampión, después de muchos años de no tener la enfermedad, se pudo controlar gracias a la vacunación masiva y la implementación de campañas de vacunación para generar inmunidad en determinado grupo de personas para que el virus no pueda circular. Particularmente la vacuna de sarampión tiene una característica que es que no se puede aplicar a menores de 1 año, entonces quedan muy susceptibles los niños menores de 1 año, por lo que se requiere una alta vacunación en mayores de 1 año para evitar que esos niños, que no se los puede vacunar todavía por las propias características de la vacuna, tengan esa inmunidad, de rebaño que pueden llegar a tener. Igual esto de inmunidad de grupo rebaño ya lo vamos a definir más adelante. También hay que tener en cuenta que, como todo fármaco, las vacunas no están exentas de tener efectos adversos. Sobre todo porque estamos manipulando gérmenes infecciosos y hay determinados tipos de vacunas, como son las vacunas a virus vivo, que lo que estamos haciendo es inocular un virus vivo, atenuado, que no produce la enfermedad, pero no deja de ser un virus vivo que estamos inoculando dentro del cuerpo para que ese cuerpo genere una inmunidad. ¿Qué son entonces las vacunas? Las vacunas son productos biológicos que contienen uno o varios antígenos que se administran con el objeto de producir un estímulo inmunitario específico. ¿Qué son los antígenos? Los antígenos son sustancias, gérmenes, que producen una respuesta inflamatoria dentro de nuestro sistema inmunitario. Entonces, la idea de vacunar es la de estimular ese sistema inmunitario para que este sistema inmunitario específico pueda generar los anticuerpos a través de la presencia de este antígeno, y cuando tengamos una real exposición a la enfermedad, el sistema inmunitario ya tenga la memoria suficiente como para que pueda actuar en esa enfermedad. Entonces, este estímulo que se produce a través de la producción de antígenos o de la administración de antígenos, lo que pretende hacer es simular una infección natural. Al simular esta infección natural, el cuerpo, como dije antes, empieza a generar los anticuerpos para que cuando la infección realmente ocurra, ya tengamos los anticuerpos necesarios, ya tengamos las defensas necesarias para poder enfrentar la enfermedad. Dependiendo de las características de la vacuna, dependiendo de su origen, dependiendo de su naturaleza, dependiendo de el tipo de germen que vayan a simular, o dependiendo del tipo de enfermedad que se vaya a prevenir,
las vacunas pueden generar una respuesta inmunitaria suficiente y duradera como para que las personas tengan defensas para afrontar esa enfermedad por un tiempo largo, un tiempo corto o para toda la vida. Hay vacunas que solamente requieren de una dosis en la vida, por ejemplo, fiebre hemorrágica argentina, que es una vacuna que se usa para el Candid-1, que es una enfermedad regional de la Argentina, regional de la región pampeana, no de toda la Argentina, en donde nosotros pertenecemos a la zona endémica. Esa es una vacuna que se hace a virus vivo atenuado y que requiere de una sola dosis en la vida, pero esa persona que pueda recibir la vacuna tiene que ser mayor de 15 años. Entonces no podemos inmunizar a todas las personas porque los menores de 15 años no podrían recibir la vacuna. Por lo tanto, necesitamos una gran cantidad de adultos vacunados para tratar de evitar el desarrollo de esta enfermedad. Hay otras vacunas, como por ejemplo la antitetánica, que no son a virus vivo, bueno, es una vacuna antibacteriana, ¿no? Pero no son a bacterias vivas la antitetánica. Por lo tanto, requiere de varias dosis para tener un estatus de inmunidad competente, y además requiere de dosis de refuerzo cada 10 años. Entonces hay vacunas que la podemos aplicar una sola vez en la vida y hay vacunas que necesitamos refuerzos periódicos para que tengamos cobertura sobre esa enfermedad. Y hay otras vacunas, como por ejemplo la vacuna antigripal, que es una vacuna que hay que aplicarla todos los años porque todos los años cambia el germen que produce la enfermedad. Como sabemos, la gripe es estacional y todos los años el virus de la gripe cambia y no es el mismo en todos los inviernos. Por lo tanto, la vacuna antigripal tiene que cambiar todos los años para poder dar respuesta específica a el virus de mayor circulación de ese invierno. Como ya dije antes, cuando un porcentaje importante de la población se vacuna, este efecto protector beneficia también a personas no vacunadas, generando lo que se denomina inmunidad de grupo, colectivo, de rebaño. Siempre que el microorganismo se transmite solo en la especie humana. También vamos a ver más adelante que tenemos microorganismos que no se transmiten solo en la especie humana. Por ejemplo, la rabia. La rabia es un microorganismo que está presente en perros, gatos, murciélagos y humanos. Es un germen que está presente en mamíferos, básicamente, y que para nosotros, para los humanos, solamente lo vamos a adquirir ante la presencia de algunos mamíferos que lo tengan. Particularmente ya no hay, la rabia está erradicada en la especie humana, hace muchísimos años que no hay rabia en humanos, hay muy pocos casos en animales domésticos. El principal problema de la rabia que tenemos hoy es en murciélagos, y existe la vacuna, pero solamente para cuando las personas han estado expuestas. Entonces, esta inmunidad de rebaño que podemos llegar a tener, por ejemplo, con la rabia, se da más que nada en la vacunación de mascotas, que son los que pueden llegar a estar en contacto a la mordedura de un murciélago, por ejemplo, que son los que tienen rabia salvaje todavía en circulación. Bien, para poder comprender entonces cómo funcionan estas vacunas y cómo se dan este tipo de... cuál es su farmacodinamia, tenemos que entender cómo funciona el sistema inmunitario. Y tenemos que entender qué tipo de inmunidad tenemos. Entonces, un poco la idea de este video hoy es poder
describir este sistema inmunológico. ¿Cómo se da esta inmunidad? Nuestro cuerpo, principalmente nuestro sistema inmunitario, distingue lo propio de lo ajeno y trata de tolerarlo, aceptarlo o rechazarlo, ¿sí? Para lograr este equilibrio, existen mecanismos de naturaleza específica e inespecífica que interactúan constantemente. Tenemos un componente inespecífico, el componente inespecífico por lo general es un componente innato y que actúa como efecto de barrera. Por ejemplo, un componente muy inespecífico es nuestra piel, que hace que al estar intacta no entren microorganismos a nuestro sistema vascular. Otro sistema inespecífico son los ácidos de nuestro estómago, que hacen que muchos de los alimentos, que hacen que muchos de los gérmenes que ingresen a nuestro organismo por la vía alimentaria sean destruidos por esos ácidos. Y, por ejemplo, otro sistema inespecífico que tenemos es el estornudo, que hace de que si tenemos algo que nos está generando un cierto rechazo en la vía respiratoria, podamos estornudar y hacer que ese microorganismo, o hacer que ese coso extraño que esté entrando en nuestro organismo no nos afecte. Y después tenemos un componente específico, un componente aprendido, en donde el cuerpo tiene la capacidad de aprender y tiene la capacidad de desarrollar, como digamos, estrategias para poder defenderse de ese algo extraño que está entrando. Digo algo extraño porque no necesariamente son microorganismos. Puede ser algún medicamento que produce una reacción alérgica, pueden ser gérmenes, o puede ser directamente, no sé, tierra, porque nos entra tierra en la nariz y vamos a estornudar porque eso en sí no tiene algo que nos va a producir una infección, pero si tenemos tierra en los pulmones, se va a generar un absceso y ese absceso va a dar la infección, pero en sí no es el germen que ingresa al organismo. No necesariamente estas respuestas inmunitarias tienen que estar mediadas por un germen. Bien, entonces este componente específico tiene como aspecto básico el aprendizaje, la adaptación y la memoria. Entonces, ¿qué es la inmunidad? Es la calidad de nuestro organismo de no ser susceptible o no verse afectado por una determinada enfermedad o alergia mediante la formación de inmunoglobulinas y de factores de resistencia relacionados con ello. Nosotros hablamos de la presencia del antígeno. Ese antígeno lo que va a hacer es generar inmunoglobulinas, y estas inmunoglobulinas son las que nos van a defender en una futura enfermedad o son las que van a hacer que este antígeno no nos produzca la enfermedad. Al mismo tiempo, esta inmunidad la vamos a poder calificar en varios tipos de inmunidades. Vamos a tener la inmunidad natural, que se clasifica como propia de la especie, de la raza o del individuo, ¿sí? Y la inmunidad adquirida, que esta inmunidad adquirida la podemos dividir también en inmunidad adquirida activa y pasiva. ¿Qué significa con la a qué nos referimos cuando hablamos de inmunidad natural? La inmunidad natural tiene que ver con la propia de la especie. Por ejemplo, nosotros somos susceptibles a la gonorrea, pero los perros no, ¿sí? Lo mismo que nosotros no somos susceptibles al moquillo del perro. Si el perro tiene moquillo, se puede morir, nosotros no nos enfermamos de moquillo. Entonces no es una enfermedad que a nosotros nos pueda llegar a afectar. ¿Qué pasó ahora con esto del coronavirus y toda esta movida? Bueno, era una enfermedad que yo ya no sé, le perdí el origen, qué sé yo, pero aparentemente es un virus, un tipo de coronavirus que mutó y que se transmitía en especies de animales
que estaba por ahí dando vueltas, pero que al humano no lo afectaba, al humano hasta que muta y empieza a afectarle al humano. Entonces, por eso es una enfermedad zoonótica que tiene su origen en animales, que muta y que a nosotros nos hace susceptibles. Antes nosotros teníamos una inmunidad natural a ese tipo, a esa cepa de coronavirus, que al mutar dejamos de tener esa inmunidad natural y ahora somos susceptibles a la enfermedad que produce este coronavirus. Lo que se busca ahora es generar una vacuna que nos dé una inmunidad adquirida hacia ese virus. ¿Sí? Una inmunidad adquirida activa va a ser, porque las vacunas son inmunidades adquiridas activas. Pero la diferencia que tenemos entre la inmunidad adquirida y la inmunidad natural es que la inmunidad natural viene con nosotros mismos, ¿sí? Tiene que ver con nosotros mismos, tiene que ver con nuestra propia individualidad, tiene que ver con nuestra raza y tiene que ver con nuestra especie. En cuanto a nuestra susceptibilidad individual, bueno, cada uno es diferente y somos más sensibles o susceptibles a determinados gérmenes o a determinadas infecciones. Hay gente que todos los años se engripa y hay gente que no se engripa nunca, hay gente que tiene sistemas inmunes mucho más fortalecidos, hay gente que no. En cuanto a la raza, por ejemplo, la raza negra es mucho más susceptible a la tuberculosis. Los orientales, principalmente los japoneses, tienen alergia al alcohol, entonces no pueden escabiar, no pueden... No es que no pueden tomar alcohol, toman alcohol, pero tienen una susceptibilidad especial hacia el alcohol. Y lo de la especie es lo que habíamos hablado, lo que comenté recién, de, por ejemplo, el moquillo en los animales. Y en cuanto a la inmunidad adquirida, esta puede ser activa o pasiva. Creo que ya lo expliqué y ahora vienen todas las diapositivas. Bien, en cuanto a la inmunidad natural, tenemos la inmunidad de especie. Lo que dije antes, los animales no son susceptibles a ciertas infecciones humanas, como por ejemplo el sarampión y la gonorrea. Digamos, nosotros podemos llegar a tener sarampión, pero no lo vamos a transmitir hacia otros animales, porque no nos tenemos que olvidar de nuestra condición de animal. Y nosotros no somos resistentes a infecciones como el moquillo en los perros y la peste en los bovinos, que es lo que habíamos visto recién. Y existen enfermedades que las padecemos todos los mamíferos, por ejemplo la tuberculosis, el carbunco, la rabia, existen tanto en el hombre como en los animales. La rabia, como dije antes, ya la tenemos erradicada en el hombre, pero no quiere decir que no seamos capaces de padecerla. Esto se debe a los anticuerpos naturales propios que tenemos como especie humana, y también a los efectos de barrera frente a distintos organismos propios de cada especie. Por ejemplo, nosotros tenemos piel, pero los perros tienen pelo. Nosotros tenemos un sistema respiratorio con una vía aérea superior mucho más pequeña que los animales. En fin, tenemos distintas características físicas, inmunológicas, que hacen que nosotros seamos susceptibles a enfermedades que ellos no son susceptibles y ellos son susceptibles a enfermedades que nosotros no lo somos. Pero esto tiene que ver con la especie en sí. Nosotros somos humanos, ellos son caninos, felinos y esas cosas que son los animales. En cuanto a la inmunidad racial, en cierta medida este tipo de inmunidad obedece a la constitución genética, a la inmunidad adquirida por exposición a distintos gérmenes en varias regiones y a su nutrición. A ver, esto de las regiones, hoy con la globalización, se está modificando un poco, pero
en sí, sí, hay regiones en donde tenemos algunas enfermedades que, por ejemplo, hay regiones que no la tienen. Nuestro sistema de vacunas también está regionalizado dentro de la Argentina. Por ejemplo, en Misiones, Formosa, Chacó es zona endémica para fiebre amarilla. Nosotros en esta región no tenemos transmisión de fiebre amarilla, por lo tanto no necesitamos vacunarnos por una enfermedad que no existe. Si bien esto habla de inmunidad artificial o habla de inmunidad adquirida, en esas regiones donde tenemos climas tropicales, las personas están adecuadas a las infecciones propias de las regiones tropicales, que cuando nosotros vamos hacia esa región, probablemente nos enfermemos con algunas de esas enfermedades en las que ellos, por convivir, ya estén inmunizados. Entonces, tiene que ver con las regiones en donde habitamos, tiene que ver con nuestra contextura genética. Lo que dije antes, la raza negra es más susceptible a padecer tuberculosis que la raza blanca. Entonces, esta inmunidad racial no solamente está dada por la construcción genética, sino que también está dada por las condiciones en las que se habita. Si bien con la globalización las condiciones en las que habitan no están tan ligadas a la raza, a la etnia, hasta la era pre-globalización estaban un poco más ligadas. Y en cuanto a la inmunidad individual, existe una resistencia individual garantizada por las floras bacterianas del intestino delgado, el tracto respiratorio superior, la cavidad bucal, el jugo gástrico, las enzimas intestinales, las pieles y las membranas sanas en general. La inmunidad individual tiene que ver con esto, con nuestra capacidad de saliva y de jugos intestinales de poder resolver esa introducción de gérmenes al organismo, ¿sí? Que varía mucho entre personas, ¿sí? Hay gente que es más susceptible a enfermarse, hay gente que es menos susceptible. Yo, por ejemplo, me considero una persona muy fuertecita y no me enfermo. Y también considero de que un poco la profesión hace que nuestro sistema inmunitario sea un poco más fuerte, porque estamos expuestos todo el tiempo a distintas enfermedades. A ver, ya hablamos de inmunidad, ahora vamos a hablar de la inmunidad adquirida. Si bien la inmunidad natural es natural, tiene que ver con nosotros mismos, tiene que ver con nuestro propio sistema inmunológico individual, tiene que ver con la región en donde crecimos, tiene que ver con nuestra propia característica genética y tiene que ver con nuestra condición de especie. También tenemos inmunidad adquirida, que consiste en el reconocimiento de un elemento extraño, un antígeno, como en su eliminación en un subsecuente encuentro, así como la generación de memoria inmunitaria y la tolerancia ante los propios antígenos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros lo que vamos a hacer es que la inmunidad adquirida significa de que vamos a estar expuestos a un elemento extraño o a ese antígeno, y ante la exposición de ese antígeno vamos a desarrollar una respuesta inmunitaria, ¿sí? Y esa respuesta inmunitaria va a hacer que cuando tengamos exposición nuevamente a la enfermedad podamos resolverla desde nuestro sistema inmunitario. Un ejemplo de inmunidad adquirida que se da sobre todo en los adultos, porque ya se está vacunando para ello, es la varicela. Varicela se tenía una sola vez en la niñez y no se tenía más. Al tener varicela se generan los anticuerpos suficientes. Al contraer la enfermedad, el niño se expuso ante ese elemento extraño,
ante ese antígeno, ante ese virus, el virus de la varicela, generó anticuerpos, resolvió la enfermedad y ante la subsecuente exposición a varicela ya tiene un sistema inmunitario que reconoce la enfermedad y que la va a atacar antes de que se produzca en sí la enfermedad. Entonces, ante la propia aparición de nuevamente de este virus, el sistema inmunológico lo resuelve. Pero es una inmunidad adquirida. ¿Por qué es una inmunidad adquirida? Porque no nacemos naturalmente con esa inmunidad, porque necesitamos de esa exposición para que se puedan generar los anticuerpos. Hoy en día se está vacunando contra varicela, por lo tanto esa exposición a ese elemento extraño o a ese antígeno ya no se da por el padecimiento de la enfermedad, sino que se da por la vacunación. Esta inmunidad adquirida se puede dar en forma activa o pasiva y se puede dar en forma natural o artificial. Forma activa o pasiva quiere decir que, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero en el ejemplo concreto de la varicela es una inmunidad adquirida natural, ¿sí? Porque se produce la enfermedad, se contagia la enfermedad y se producen los anticuerpos en forma natural. Ahora, cuando se inocula a través de la vacuna, sí es una inmunidad adquirida de forma artificial. ¿Qué significa la inmunidad adquirida activa? La inmunidad adquirida activa ocurre cuando el estímulo introducido es un antígeno que suscita una respuesta inmune del modo en que el huésped interviniente activamente por la producción de anticuerpos protectores cuando se pone en contacto con el antígeno con nuestro sistema defensivo. Los linfocitos B darán lugar a la formación de los linfocitos con memoria y a la formación de llamadas inmunoglobulinas. ¿Qué significa la memoria activa? La inmunidad adquirida activa, que ocurre cuando este estímulo que se produce suscita una respuesta inmunitaria. Lo que decía de la varicela, ¿sí? Se produce la enfermedad, esta enfermedad va a generar anticuerpos y estos anticuerpos van a defendernos van a defender al organismo de la enfermedad. Me quedó todo como un trabalengua. Vamos de vuelta. Inmunidad adquirida activa. Ocurre cuando el estímulo introducido es un antígeno que suscita una respuesta inmune de modo que el huésped interviniente interviene activamente en la producción de anticuerpos protectores. Hay una enfermedad, entra al organismo, el sistema inmune activamente va a desarrollar estrategias para que esa enfermedad o no ocurra o curarla. Y que al mismo tiempo, cuando vuelva a ocurrir esta infección, el sistema inmunológico pueda resolverlo con la memoria de lo que ocurrió anteriormente. La forma que tiene el sistema inmunológico de hacer esto es a través de las inmunoglobulinas. Estas IG, las inmunoglobulinas, que se abrevian como IG, están dadas por los linfocitos T y hay distintos tipos de inmunoglobulinas. La IgM, que son las primeras en aparecer cuando hay una alteración de las IgM, quiere decir que la infección es reciente. Las IgG, que son las que se las denomina comúnmente como gamma globulinas, que son las que producen la defensa contra estos gérmenes en la reinfección. Las IgA, que intervienen en la inmunidad de tejidos, mucosas, leche y saliva. Y las IgE, que intervienen en fenómenos de hipersensibilidad. Vamos a encontrar mucha IgE en las reacciones alérgicas, por ejemplo.
Bien, hablamos de inmunidad adquirida activa y ahora vamos a hablar de inmunidad activa adquirida natural, que es cuando el antígeno virulento ingresa al ser humano y produce anticuerpos en cantidad suficiente para protegerlo de una futura infección por la misma especie de microorganismo. Lo que venimos hablando de la varicela. ¿Sí? Se genera la enfermedad, se generan anticuerpos y ante una posible futura infección, el organismo desarrolla estrategias para que esta infección no ocurra. Bien, la evolución de la infección depende del grado de inmunidad adquirida y de distintos factores, entre los cuales figuran la virulencia del microorganismo invasor y el nivel de resistencia del huésped. No todas las enfermedades producen esto, ¿sí? Porque si no, no tendríamos vacunas. Básicamente, tendríamos una infección por algún virus o alguna bacteria, el sistema inmunitario lo resolvería y al no poder resolverlo este sistema inmunitario, listo, estamos protegidos de por vida, pero no funciona así. Ustedes se acuerdan cuando hablamos en farmacología de virulencia, hablamos de que hay gérmenes que tienen una capacidad de reproducción muy grande y que el mismo propio organismo no puede resolverlo. Bueno, hay veces que por más memoria inmunológica que se tenga, el organismo no lo puede resolver y por eso se requieren de otras estrategias más que la inmunidad adquirida natural. Para eso existe la inmunidad adquirida artificial, que en esta inmunidad adquirida se usan antígenos antivirulentos consistentes en productos biológicos como las vacunas. Son antígenos modificados que son incapaces de producir el estado de enfermedad, pero al ser introducidos en el organismo activan la producción de los factores protectores específicos contra esa patología. Esta inmunidad adquirida artificial lo que hace es simular la enfermedad. Al simular esta enfermedad, nuestro sistema inmune adquiere la memoria de haber adquirido la enfermedad para futuras infecciones poder resolverlas. ¿Sí? Como por ejemplo con la varicela. Si bien con la varicela, antes esta inmunidad adquirida se adquiría de forma natural, contrayendo la enfermedad, hoy esta inmunidad se adquiere de forma artificial a través de la disposición de una vacuna. Tenemos un montón de vacunas dentro de nuestro calendario, hay alrededor de 20 y dependiendo de las zonas tenemos más, dependiendo de las zonas tenemos menos. Hay vacunas que se pueden dar en determinadas edades, hay vacunas que hay que darlas sí o sí en el nacimiento, hay niños que no pueden, ningún niño puede salir de una maternidad sin determinadas vacunas aplicadas, pero la duración de esta inmunidad adquirida que se da por vía artificial a través de las vacunas es variable. Y puede variar durante el largo de los años o puede no necesitarlo. Nosotros tenemos una vacuna que es la vacuna de la BCG, que es la que nos deja la marquita en el brazo, que es una vacuna contra la tuberculosis meningia. Hasta hace unos 10-15 años tenía 2 dosis, en el nacimiento y a los 6 años de edad. Y con el tiempo se ha demostrado de que la respuesta inmunitaria de la vacuna BCG y al mismo tiempo, al no haber circulación de la tuberculosis meningia, se decidió quitar la vacuna la dosis del ingreso escolario y solamente se aplica en recién nacidos. Esta es la vacuna con la que el niño no puede salir de la maternidad sin ser vacunado contra la tuberculosis meningia. Pero al mismo tiempo tenemos vacunas como por ejemplo la antitetánica,
que se aplica a los 2 meses de vida dentro del esquema de quíntuple. No se asusten con esto de las vacunas porque lo vamos a ver más adelante cuando veamos calendario de vacunación, pero por ejemplo la vacuna antitetánica, que se aplica la primera dosis a los 2 meses de vida, se aplica a los 2 meses, se aplica a los 4 meses, se aplica a los 6 meses, se aplica un refuerzo al año y medio, se vuelve a aplicar un refuerzo a los 6 años, se vuelve a aplicar un refuerzo a los 11 años y después, cada 10 años, tenemos que tener refuerzos de antitetánica porque pierde efectividad. A pesar de tener 2, 4, 6, año y medio, ingreso escolar, 11 años, a pesar de tener 6 dosis en los primeros 10 años de vida, tenemos que hacer refuerzos cada 10 años para poder garantizar la inmunidad adquirida artificial contra el tétano. Entonces, la efectividad de cada una de las vacunas va a depender no solamente de la tecnología de las vacunas, y esto no tiene que ver con que sean vacunas nuevas o con que sean vacunas viejas, porque la antitetánica es una vacuna bastante vieja, lo mismo que la BCG. Y sin embargo, una tiene una única aplicación, ni bien inicia la vida de la persona, y la otra tiene, no sé, 10, 12 aplicaciones a lo largo de la vida. Pasa lo mismo con la vacuna antigripal. Como el virus de la gripe cambia de invierno a invierno, todos los años no tenemos que volver a adquirir artificialmente esta inmunidad a través de la aplicación de la vacuna lo más temprano posible, ¿sí? Porque la idea es recibir la vacuna antes de que el virus esté en circulación. Pero todos los años hay que vacunarse contra la gripe. Todos los años nos tenemos que vacunar contra la gripe las personas que estamos en riesgo y trabajadores esenciales, ¿sí? La vacuna de la gripe está indicada en determinado grupo etario, con determinadas enfermedades, no está indicada para toda la población en general, como sí lo está indicada la BCG y la antitetánica y el resto del calendario de vacunación. Siento que estoy siendo ya demasiado extenso, a ver cuánto llevamos de clase. Bueno, son 42 minutos, pero vamos a seguir adelante. Bien, la inmunidad adquirida pasiva. ¿Qué es la inmunidad adquirida pasiva? Este tipo de inmunidad se da a través de la adquisición de anticuerpos de otro ser humano u otro animal que está hiperinmunizado por haber contraído la enfermedad o haber sido vacunado previamente. Acá lo que pasa es que la persona, el huésped, la persona que está enferma, al recibir una inmunidad adquirida pasiva, no es partícipe de la producción de anticuerpos, sino que lo que se le hace es entregarle anticuerpos a esta persona para que resuelva la enfermedad, pero la producción de estos anticuerpos se hizo de forma externa. ¿Qué significa de forma externa? ¿Vieron? Seguimos con esto del coronavirus. ¿Vieron que con esto del coronavirus se estaba probando el suero hiperinmune? ¿Qué era el suero hiperinmune? Se inoculaba el coronavirus en caballos, creo que era, si no eran caballos eran ovejas, si no eran alguno de esos animales, no me acuerdo. Pero sí, creo que eran caballos. Se inoculaba el COVID-19 en caballos, estos caballos resolvían la enfermedad, generaban anticuerpos y nosotros le sacamos los anticuerpos y nos chupamos los anticuerpos de los caballos para resolver la enfermedad. Lo mismo que esto de donación de plasma. ¿Qué hace la donación de plasma? Las personas que han tenido el COVID-19 han recuperado, tienen anticuerpos para resolver la enfermedad. Entonces se les extraen esos anticuerpos para resolver la enfermedad, se le hace una transfusión a una persona que está padeciendo la enfermedad en este momento y se le pasa estos anticuerpos, pasan de esta persona recuperada a esa persona que está en este momento padeciendo la enfermedad. Eso se llama tratamiento de convaleciente. Pero también tenemos otra inmunidad adquirida pasiva, que es la que se da en el nacimiento y que se da a través de la placenta y se da a través de la lactancia materna. Por eso esta inmunidad pasiva adquirida la podemos clasificar en natural y en artificial. Vieron que acabamos
desglosando siento que muevo mucho la mesa, estos distintos tipos de inmunidad. Inmunidad activa, inmunidad pasiva. Inmunidad activa, natural y artificial. A ver, es inmunidad activa, inmunidad activa y pasiva. Inmunidad activa, natural y artificial. Inmunidad pasiva, natural y artificial. No creo que llegue a hacerle la edición para hacer el cuadrito acá, pero bueno, no importa. Vieron que tenemos entonces, lo vamos a ver, activa y pasiva, dentro de activa, natural y artificial, dentro de pasiva, natural y artificial. Esta inmunidad pasiva adquirida natural sucede por la transmisión placentaria de inmunoglobulinas de la madre al feto, y esta inmunidad permanece de 4 a 6 meses posterior al nacimiento. Por eso se vacuna a la embarazada muchas veces. No muchas veces. Por eso hay una estrategia de vacunación hacia la embarazada. La estrategia de vacunación de aplicarle triple bacteriana celular, que es una vacuna que es tétano, difteria y pertusis, lo que hace es que este componente pertusis le pase inmunidad a ese feto para que no esté en contacto con la pertusis en el nacimiento, hasta que pueda tener su inmunidad adquirida artificial de forma artificial. Hoy sí me hice un trabalengua. Con la vacunación, ¿sí? Se vacuna a la madre para que la madre pueda transmitir los anticuerpos a ese niño, y ese niño va a tener anticuerpos hasta que pueda desarrollar los suyos propios con la vacunación. Otra forma de inmunidad pasiva adquirida natural es a través de la lactancia materna, que en la lactancia materna se siguen pasando inmunoglobulinas. Alguien tocó bocina. La inmunidad pasiva adquirida artificial es lo que hablamos antes con el coronavirus y el suero hiperinmune, ya sea como un fármaco, como suero hiperinmune desarrollado en animales, o a través de la transfusión de plasma, que es la forma en la que se trata tanto el coronavirus como la fiebre hemorrágica argentina. Que estamos teniendo un problema con fiebre hemorrágica argentina, porque el tratamiento es con plasma de convalecientes, pero al haber una campaña de vacunación tan grande, ya no hay tanta gente que se enferma con fiebre hemorrágica argentina. Entonces no solamente es difícil de diagnosticar, sino que al mismo tiempo es difícil de encontrar gente que tenga los anticuerpos suficientes como para poder tratar con suero hiperinmune a las personas que lo están padeciendo. Bien, hasta acá hablamos de los tipos de... Hasta acá hablamos de los distintos tipos de inmunidad y cómo se comporta nuestro sistema inmunitario. Y acá vamos a terminar, terminar con esta parte de la introducción hacia vacunas, que es lo importante que nosotros tenemos que saber cómo funciona este sistema inmunitario para que las vacunas puedan para que podamos llegar a entender cómo se dan estas estrategias de vacunación y cómo funcionan estas vacunas, para después poder clasificar las vacunas según su origen farmacológico o según el tipo de germen a las que apuntan, y que podamos entender según este origen, según su característica farmacológica, según el tipo de enfermedad que pretenden combatir, cómo se organizan en nuestro calendario de vacunación y cuáles son las estrategias que se van a usar para
vacunar tanto a las personas sanas como a las personas enfermas. No nos olvidemos de que al estar trabajando con el sistema inmunológico, tenemos que tener en cuenta qué pasa con los inmunocomprometidos o con los huéspedes susceptibles que no pueden recibir estas vacunas. Bueno, espero que no haya sido tan largo y denso. Son 50 minutos que no paro de hablar y que repito un montón de veces las cosas. Prometo que con el tiempo iré haciendo videos más cortos, pero creo que son necesarios y que, bueno, nada. La idea de que estén subidos acá es para que lo puedan ver de a pedacitos, que aumentenme la velocidad si son muy largos, fíjense, y ya vamos a hacer una guía con esto para que la podamos resolver en la próxima clase.